Se ha documentado a partir de la recopilación de misteriosas imágenes en todo el planeta y de la investigación de fenómenos paranormales sin explicación. Algunas de ellas tan sorprendentes que podrían resultar perturbadoras. Real o no, usted decide. Aquí comienza La Hermandad. Buenas noches, bienvenidos. Desde tiempos inmemoriales que el hombre busca respuestas. Apariciones, imágenes, sonidos, fenómenos paranormales que ni la ciencia, ni la religión, ni la razón han podido explicar. Hace más de 100 años, Charles Fort habló de estos fenómenos. Lluvias de sangre, demonios, apariciones marianas, fantasmas, espectros, casas embrujadas, como hechos condenados por la ciencia. Hechos apartados para que ni usted ni nosotros los conversáramos nunca. Hoy día, en vivo y en directo, acá en Chilevisión, siendo las 22:45, y junto a el psíquico Álvaro Santi, el teólogo Hugo Cepeda, el profesor Cristian Contreras Radovich y la medium Vanessa Daroch, conformamos La Hermandad. En el capítulo de hoy hemos revisado más de 100 fotos donde aparecen fantasmas. Más de 90 han sido eliminadas por peritos y expertos porque dicen que hay manipulación humana. Pero una decena de ellas no tienen explicación. Van más allá de nuestra razón. Hoy día, en La Hermandad, trataremos de conversarlo y explicarlo. Este es un adelanto. ¿Desaparecemos con la muerte o existe un poder misterioso que permite a un fallecido manifestarse en forma visible? Empezó a desaparecer. Ahí ya sentí terror, me puse a llorar. Es terrorífico. Se abrían ventanas, se abrían puertas, caían libros, no habiendo nadie. Uno empieza a hilvanar cosas y dice, pero ¿por qué ella sigue apareciendo? Hay contacto. Tiene 6 años. Menos de un segundo puede marcar la diferencia entre una foto común y una foto paranormal. Pero cuando hay sospechas de que un familiar cercano que falleció aparece en una imagen, el misterio y las preguntas se multiplican. Es una foto donde yo lo veo, donde muchos lo ven, luego de que él partió. Pero yo no le encuentro explicación. Buscamos algunos registros gráficos impactantes que sorprendieron a esta perito. En esta en particular, yo no le doy explicación. No tuve duda en pensar que era ella. Ninguna duda. Yo dije, es mi madre. Y pasó algo que fue impresionante realmente, pero todos quedamos como para adentro. Saltó una silla hacia atrás, sola. Eres el mismo espíritu que se vino de la otra casa y siguió Consuelo. Una vez sí. No. Llamemos a Consuelo a ver si podemos generar contacto más claro. Ya estamos en la mesa de La Hermandad. Cristian Contreras, ¿se puede fotografiar un fantasma? La realidad, según la evidencia que uno tiene aquí en la mesa, la respuesta es sí. Pero uno tiene que hacer, antes que cualquier cosa, una declaración de principios mínima para todo lo que vamos a abordar hoy día, que son los retratos del más allá. Y decir lo siguiente, y sobre todo a todos los amigos en casa. Durante el siglo XX, la ciencia disecó el espíritu humano. Incluso en un opúsculo de Nietzsche, mató a Dios. Sin embargo, durante este siglo, todo lo que es la investigación de estos campos espirituales ha tomado una nueva fuerza. ¿Y por qué digo esto? Porque uno tiene que declarar de principio que así la realidad,
no solamente está compuesta por esta materia que uno toca, sino que también, al menos por sobre el ser humano, hay 7 estratos metafísicos o espirituales. El primer estrato por sobre el hombre es del Dios personal o del ángel de la guarda. Entre ese estrato y el humano está el llamado mundo intermedio, donde habitan almas en pena, fantasmas, espectros, gente sombra. ¿Y qué es lo que nos convoca y el lugar donde nos vamos a meter? Y ojo, que por sobre el segundo estrato metafísico está después más arriba el estrato de los semidioses, los elementales, las ondinas, las salamandras, los gnomos, los duendes. Profesor, veo una foto. Trajiste una foto a la hermandad. Por supuesto. Una foto que te ha impactado y que te ha llamado la atención, que queremos compartir con la gente. Esta es la foto. Esta fotografía es una de las fotografías más antiguas que ha pasado todo el filtro de la investigación sobre los fantasmas y que se llama el fantasma de Freddie Jackson. Sacada esta fotografía de 1919 y publicada por Sir Robert Goddard, que era el mariscal de la Real Fuerza Aérea, al mando de toda esta escuadrón, en 1975. Y como todos ven, el cuarto piloto de arriba, de la izquierda hacia la derecha, arriba, detrás de ese piloto aparece lo que, según todos y según la investigación, una especie de sombra o espectro del llamado Freddie Jackson. ¿Quién era Freddie Jackson? Es un asistente técnico de todo este escuadrón que murió 2 días antes que se sacó esta fotografía. ¿Y qué es lo que sucede? En el momento en que se da la fotografía y que se saca la fotografía es precisamente el día en que se le hacen los funerales. Y todos sus compañeros reconocieron a Freddie Jackson como este asistente que había muerto 2 días antes. Y se cuenta que él, Freddie Jackson, a la llamada a sacar esta fotografía, él asistió, y esto es relevante. Muchos fantasmas o espectros siguen viviendo en este mundo intermedio pensando que no han muerto. Por lo tanto, si uno tiene que seleccionar una fotografía que ha pasado los filtros de la historia, al menos esta es una de las que vale recordar para todos los amigos en casa. Querida Vanessa, los fantasmas, los espectros, se dejan fotografiar, aparecen cuando ellos quieren, tienen un mensaje que darnos, es un acierto del fotógrafo, es un instante de virtud de esa persona, o son ellos los que aparecen cuando quieren comunicarnos algo. Estos seres que llamamos interdimensionales, que son personas que ya han fallecido, sea cual sea el motivo por el cual fallecieron, ya sea trágico, o un accidente, o un asesinato, o muerte natural, si ellos quieren comunicarnos algo, ellos van a hacer todo lo posible por aparecer. Ellos primero dan señales más sutiles, como el aroma de la persona, como poner señales de colores que quizás le gustaba a la persona antes de fallecer, que solo la familia sabe. Cuando ya esos gritos desesperados de no me están viendo, no me están sintiendo y necesito darles un mensaje, no son escuchados, ellos aparecen en fotografía. ¿Trajiste una fotografía para compartir con nosotros? Yo traje una fotografía que a mí me llama poderosamente la atención. Primero, esta es una foto, es antigua, ¿ya? Que es una foto icónica, muchos la deben haber visto antes, y es la dama marrón. Este fantasma es una mujer que, bueno, había un grupo de expertos que se encontraban recorriendo una casona y sacando fotografías, cuando de repente uno de ellos se da cuenta de que viene bajando esta mujer desde la escalera.
y logra sacar la fotografía sin que nadie más se dé cuenta. Saca la fotografía y un experto que andaba con ellos los acompaña al centro, como a la pieza de revelado, y se dan cuenta que efectivamente estaba ahí la mujer que ellos veían en esa escalera. Es una foto icónica, una foto muy antigua que ha pasado todos los filtros y no ha sido trucada, Julito. Y la otra fotografía, que a mí me llama mucho la atención, es mucho más actual, es de una abuela. Esta abuela estaba en un centro para adultos mayores. Ella tenía cierto grado de Alzheimer ya, por lo tanto su familia no se podía hacer cargo de ella. ¿Y qué hicieron? La nieta fue a visitarla a este hogar de ancianos y le toma esta fotografía. Le tomó esta fotografía 3 meses antes de que ella falleciera. Cuando ya empiezan a revisar un día en familia fotografías de la abuela, se dan cuenta de que aparece un ser atrás que no estaba en la fotografía. Y cuando empiezan a revisar, porque eso ya era espeluznante, pero cuando empiezan a revisar y hacer acercamiento de ese ser, se dan cuenta de que esa persona era el abuelo, el esposo de ella, que había fallecido hace más de 10 años atrás. Y aparece en esa foto. Este hombre que sale aquí atrás es la misma persona que aparece acá en esta foto, pero que ya había fallecido hace mucho tiempo. Y eso les dio a entender de que al aparecer detrás de la abuela y ella fallecer 3 meses después, se dieron cuenta de que quizás él la había venido a buscar. Y la familia se quedó mucho más tranquila, Julito. Álvaro, ¿en qué estado, en qué plano están estos entes? ¿Por qué los podemos observar? Bueno, primero hay que decir que existe más de un plano. No es solamente este plano donde estamos nosotros ahora, sino que hay otros planos también interdimensionales, y que están todos unidos de alguna manera y que se encuentran aquí, están aquí y ahora, todos unidos, como si se tratara de esas muñecas, esas muñecas que van una dentro de la otra, ¿no? Y ellos entonces dejan este plano cuando mueren y pasan a esta otra dimensión, a este otro plano, que tiene muchos nombres, se lo han denominado de muchas maneras. Y a veces ocurre que se encuentran, como decía Vanessa, en ambos planos. No pueden pasar al otro plano, se quedan atrapados como al medio de ambos. Y ahí es donde es posible también el contacto con ellos. Álvaro, veo una foto que es impactante. ¿La podrías compartir con la gente? El 13 de noviembre del año 1974, en Amityville, Nueva York, ocurre un hecho terrible que queda para toda la historia y todo el mundo lo recuerda. Ronald DeFeo mata a su familia, mata a 6 personas, a su padre, a su madre, a sus 12 hermanos y a sus 2 hermanas menores también. ¿Por qué hizo eso? Él cuenta de que unas voces le hablaban y le ordenaron matar a su familia. 28 días después, otra familia se muda a esta famosa casa de Amityville y arrancan, después de un tiempo, también alegando que se encuentran ahí entidades, fenómenos paranormales que los atacaban. Y el año 76, después de que ellos arrancan, toma el caso el matrimonio de los Warren, Ed y Lorraine Warren, un par de parapsicólogos muy famosos, y hacen entonces esta fotografía en el segundo piso, justo al lado de la habitación que correspondía a estos niños, y aparece este niño que yo tengo unas sospechas con esto, porque se dice que corresponde al espíritu de uno de los niños que ha muerto ahí en manos del hermano, ¿cierto? Pero a mí me da la sensación que se trata más bien de una entidad que se está haciendo pasar por un niño.
si tú te das cuenta, tiene los ojos iluminados. Si se hace después hicieron acercamiento, ¿cierto?, a la imagen, y la verdad es que es un poco monstruosa de cerca, más que de lejos, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión al ver la fotografía, por lo que emana la fotografía, que se trata de un engaño, en el fondo es una entidad que está engañando al fotógrafo y a la gente. Don Hugo, primero que todo, muchas gracias por formar parte de la hermandad, por estar acá con nosotros. Quisiera saber, ¿estas son almas en pena? ¿Son almas sufrientes? ¿Son almas llenas de dolor que se quedaron en algún lugar, en algún espacio? Mire, lo que ocurre es que después de la muerte, algunas personas se van al plano superior, que yo llamo el cielo, otros al infierno, que son lugares. Pero sin embargo hay ciertas situaciones que es lo que llama la gente purgatorio, que no es un lugar, sino que es un estado del alma de purificarse respecto a las faltas que ha cometido y que necesita precisamente ayuda para poder entrar al cielo. Esa ayuda puede venir de parte de los santos, de parte de Dios, pero también de parte nuestra. Nosotros tenemos poder frente a Dios para poder pedir por esas almas. Y efectivamente, encendiendo un cirio, mandando decir una misa, rezando por ellas se alivian. Estas almas entonces pueden aparecer, Dios permitir que aparezcan, que se presenten, precisamente para recordarnos a nosotros que ellas existen, que han sido nuestros seres queridos y que en este momento están abandonados de parte nuestra. Por lo tanto, estas apariciones, que son espontáneas, en mi opinión, generalmente son beneficiosas. El peligro está en las apariciones que son invocadas, porque ahí nosotros no tenemos la seguridad de que quien se presente va a ser el espíritu precisamente un ser querido, sino que puede ser del maligno o de alguno de sus aláteres y secuaces. Y eso entonces es lo que hay que determinar. Ahora, ¿cómo podemos saber una presencia? Yo siempre doy una receta. Si en un lugar de la casa, en un rincón, nosotros creemos que hay una presencia, los mejores árbitros son los animales domésticos, los gatos, los perros. Si se acercan, agreden o huyen, quiere decir que hay algo allí. ¿Por qué? Porque ellos no tienen psicología como nosotros, son pura sensibilidad. Por lo tanto, perciben algunas energías con mayor precisión que nosotros. Ahora, realmente, también nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que discernir estos casos. Siempre cuando hay alguna duda de quién se ha presentado, por ejemplo, supongamos que yo sospecho que sea el diablo, lo primero que hay que decir, Ave María Purísima, a lo cual hay que responder sin pecado concebido. El diablo jamás lo va a decir, o no contesta, o contesta chuecamente, o con un insulto. Esa es una manera de saber algo. Y ahí entonces entramos en otro plano peligroso, que tenemos que cerrar los portales a esta clase de seres. Aquí tengo algo que me llamó mucho la atención. Revisé muchas fotografías, unas que me llamaron mucho la atención, pero no descarté la posibilidad de que hubiesen sido trucadas. Pero sin embargo encontré una que me llamó la atención. En la iglesia Newby en Inglaterra había, en el año 1963, el párroco, que era el señor Lord, en Yorkshire, tomó esta fotografía estando cerrada la iglesia. Y aparece al lado del altar un ser de 2 metros y tanto de altura, que parece un fraile encapuchado, con una máscara que no se sabe qué es lo que cubre, pero le da un efecto etéreo, o sea, de algo que no es de este mundo. ¿Por qué me llamó la atención esta fotografía? En primer lugar, el sacerdote dijo que nunca él se entró después, y al revelarse dieron esto, y que no hay, se hicieron todo tipo de exámenes y no se pudo comprobar de que hubiese sido trucada o alterada. Pero yo puedo decir algo más. Algo parecido, pero no con fotografía, sino que con presencia, le pasó nada menos que al Padre Pío. Y el Padre Pío, entonces, se le hicieron varias apariciones.
Y una de estas precisamente al lado del altar de la iglesia donde él vivía en San Giovanni Rotondo, con las mismas características que notaba en esta. Por eso que yo creo que esta fotografía es auténtica y esta figura realmente es existente. Hermandad, no solo fotografías han llamado la atención de los especialistas, de los investigadores paranormales, incluso de la sociedad entera. También hay pinturas que han llamado fuertemente la atención de los expertos y que seguramente usted en sus casas ha tenido colgada en su habitación, en su comedor, y le han dicho: esta pintura trae al demonio, o esta pintura es una pintura endemoniada. Cristian Contreras, profesor Radovich, te quiero invitar a revisar esta pintura. Quiero que vengas y que juntos podamos dar luces de los mitos que hay de esta pintura y de lo que tú has investigado acerca de ella. Mira, esta es una pintura de Amadio, de Bruno Amadio, que era un pintor italiano, nacido por el 1911 y que se dedicó a pintar niños llorando. Pintó en total 27 cuadros de niños llorando. Este era, se le llamó con el paso del tiempo el pintor maldito, porque se decía que de alguna forma, por un lado, hacía sufrir a los niños, incluso pudo haber abusado de los niños, y cuando estaban llorando, él se dedicaba a pintarlos, pero no tenía fama. En consecuencia, se cuenta la leyenda detrás de estos cuadros que habría hecho un pacto con el diablo a cambio de la fama. Y es así como logró la fama con el paso del tiempo, pero a cambio de su propia alma. Y si uno recuerda, este cuadro se hizo popularmente conocido en nuestro país, Chile, y en otras partes del mundo, sobre todo en la década de los 70 y de los 80. Se cuenta, por ejemplo, al menos el origen de este cuadro, que Bruno Amadio lo obsequió a un orfanato donde estaba este niño. El orfanato se quemó entero, murieron todos, pero el cuadro no se quemó. Y es ahí cuando comienza esta leyenda urbana sobre el maldito cuadro del niño llorando. Según muchos amigos en casa, sobre todo los de los 70, de los 80 que lo tuvieron, hay declaraciones que detrás de este cuadro aparecían fenómenos paranormales. Se cuentan en algunos casos declaraciones que aparecían gusanos detrás del cuadro, en la muralla. En otros momentos este cuadro de alguna forma, casas que se quemaban, el cuadro sobrevivía intacto prácticamente. Cristian, incluso se hablaba de posiciones del cuadro. Así es. Que el cuadro, tomando distintas posiciones, podía tener imágenes endemoniadas, imágenes diabólicas. Entonces, ojo, porque cuando los niños mueren en el orfanato, se cuenta que el espíritu del niño habría tomado este cuadro. Pero si uno toma este cuadro famoso y lo gira en 90 grados, fijémonos bien, queridos amigos, ahí vamos a estar. Esto que está acá prácticamente parece de un ojo, claro que sí, de una especie de ser o pescado que se está comiendo al niño. Por eso esto es uno de los, de estos fenómenos inexplicables de este cuadro. Pero fijémonos bien entonces, ahí está. Fijémonos bien que pareciera que un ser monstruoso estuviese devorando la cabeza del niño. Para muchos, este cuadro está poseído por el mismo adversario. Y según esto que se narra, todas las casas, hay muchas declaraciones. Recordemos también otra cosa muy relevante, que en todas estas investigaciones paranormales el método científico no vale. Lo único que cuenta son las experiencias particulares y personales de cada uno de los sujetos que han participado detrás. Por lo tanto, si uno lo ve ahí, perfectamente uno puede
observar una especie de ser devorando a este niño. Cuadro icónico que nos muestra que eventualmente, según muchas investigaciones, entidades espirituales no solamente se hacen presentes físicamente, sino que también en cuadros o en fotografías. Ahora, muy importante también señalar que dentro de este mundo intermedio están los fantasmas, los espectros, está la gente sombra. La gente sombra es personas o almas, más bien dicho, irremediablemente oscuras que quedaron en ese mundo intermedio prácticamente para siempre, o lo que se llamaba en este purgatorio, un alma que no sabe dónde ir. Pero la diferencia, y aquí está el punto, cuando aparece una foto como por ejemplo de estas que pasaron el filtro de la historia, los fantasmas se pueden ver, pero y son más débiles en ese sentido, no te hacen mayor daño, no saben muchas veces no saben que murieron y andan deambulando por ahí. En cambio, los demonios del tercer estrato, mira, ellos no los ves, pero te pueden hacer más daño de lo que uno se puede imaginar. ¿Esta foto tendría alma? Esta fotografía, Julio, si todo esto es así, tendría al menos el alma del niño presente en ese cuadro. Es decir, un ente espiritual puede a veces poseer objetos, según todas estas investigaciones. Así que esa es un poquito la historia de este cuadro del niño que llora. Vanessa, Cristian, Hugo, Álvaro, Hermandad, a ustedes que lo están viendo en sus casas, una unidad periodística de nuestro equipo salió a investigar estos casos, estas fotografías que no tienen explicación. A cargo de la periodista Fabiola González, es la siguiente nota, es el siguiente reportaje que hemos denominado Retratos del Más Allá. Retratos del Más Allá. Son apariciones inexplicables en fotografías en las que se puede apreciar algo sobrenatural. La hermandad. Generalmente desafían el tiempo y el espacio debido a factores desconocidos por la razón humana. ¿Desaparecemos con la muerte o existe un poder misterioso que permite a un fallecido manifestarse en forma visible? El tema de los fantasmas lleva siglos de debate, pero con la tecnología cada vez hay más testimonios y supuestas pruebas de su real existencia. ¿Sabes que hay alguien ahí? Estás totalmente congelado. Se abrían ventanas, se abrían puertas, caían libros, no habiendo nadie. Y el tipo de respuesta con este aparato tan pequeño es contundente. Entonces, ¿está la niña aquí? Sí. Uno empieza a hilvanar cosas y dice, pero ¿por qué ella sigue apareciendo? Las almas, al igual que los ángeles, también ocupan lugar. Lo único que podemos decir es que está en una dimensión distinta que la nuestra. Con las cámaras digitales y los celulares inteligentes, las fotos de presuntos espíritus han aumentado. Pero ¿cuántas de estas imágenes son realmente auténticas? Más que captar fantasmas, lo que hace una fotografía es captar la luz. Es un juego de luces, de sombras y de contraste. Entonces eso le pueden atribuir alguna definición o atribuirle a que puede ser un fantasma. Nosotros no creemos que el muerto tenga la posibilidad de comunicarse espiritualmente con un ser vivo. No creemos en esa aparición de fantasmas en fotografía. Lo que la Iglesia pide es que se rece por ellos, por su eterno descanso, y que no estorbemos ese descanso. Ahora, cuando encontramos un video, una fotografía, que la ciencia no le puede encontrar explicación, que pasa por el filtro del método científico y nadie encuentra una explicación lógica, científica, racional, a eso es lo que nos motiva a seguir investigando y a buscar las causas que pudieron generar esa fotografía. Buscamos algunos registros gráficos impactantes que sorprendieron a este perito. En esta en particular
Yo no le doy explicación. Reporteamos casos de fotos sorprendentes en que quedó cierta incertidumbre. Descubrimos también historias excepcionales de familias que reconocen imágenes con nombre y apellido. Intentaremos precisar cómo y por qué alguien que murió pudo aparecer delante de una cámara. Retratos del más allá. La hermandad. Cuando yo vi la foto, sinceramente me impactó. Al agrandarla y hacerle zoom, se veía algo, claramente. No tuve duda en pensar que era ella. Ninguna duda. Yo dije, es mi mamá. Apariciones imprevistas de fantasmas es lo que estas personas descubrieron en fotos. Un fenómeno paranormal que despierta interés masivo, pero que según los entendidos es excepcional. Hay dos tipos de aparición, aquellas que son espontáneas y las otras que son invocadas. Las espontáneas puede presentarse un caso misterioso de una representación que sea importante. Pero detrás de cada imagen hay historias humanas diferentes, algunas de añoranza de un ser querido, otras en cambio son de angustia y pesadilla ante presencias desconocidas. Escuché que bajaba en la escalera alguien cansado. Miro y veo un tipo parado a los pies de mi cama, como con un capuchón. Empezó a desaparecer. Ahí ya sentí terror, me puse a llorar y dije, ¿qué es esto? La molestaban y a mi nieto también él escuchaba y se asustaba y no atrevía a decir nada. Consuelo vive en Calera de Tango. Cuenta que hace 4 años la constante presencia de un espíritu desconocido en su casa la atormentaba. Hasta que un día, el hijo de su nana, un niño de 3 años, jugando con el celular, captó algo impensado. El niñito acostumbraba a sacarle fotos a los monitos, a la televisión, a los zapatos, a todo. Y el niñito llega corriendo y le dice, un niño de 3 años, le dice, mamá, mira, hay un señor. Y era el fantasma que yo conocía, el mismo. La hermandad. Marco Alvial, quien además de fotógrafo, conduce por pasatiempo el programa radial La Voz de las Sombras, investigó el caso de Consuelo poco después de la foto del supuesto fantasma. Ellos, para poner su casa, rompen un costado del cerro, ¿cierto? Y en ese lugar, cuando hacen esa ruptura de la tierra, encuentran un cuerpo un fallecido que tenía décadas de estar ahí enterrado. Entonces, es muy probable que sea ese mismo personaje que está ahí. La madre de Consuelo recuerda que buscó un cura para bendecir la casa. Toda la familia estuvo presente. Llegó él con sus ramitas, su agua bendita, dijo, ya, vamos a bendecir la casa. Claro, con harta valentía, así, ya vamos y echemos este fantasma de aquí que molesta tanto. Entonces estuvo bendiciendo todos los rincones, como te decía, y llegamos al comedor, la última parte del comedor. Pasó algo que fue impresionante realmente, pero todos quedamos como para adentro. Saltó una silla hacia atrás, sola. Más adelante analizaremos con esta perito las fotos de Consuelo y otras que investigamos. Contaremos también con el apoyo técnico de estos investigadores y la ayuda de la médium Vanessa Daró. Si bien en las redes sociales las imágenes abundan, muchas inducen a engaño, porque desde el comienzo de la fotografía hubo montajes, como las imágenes del norteamericano William Mabler. Hoy existen varias aplicaciones para celulares con modelos de espectros para insertar en fotos, como este que causó revuelo en varios idiomas. Pero aún sacando una foto genuina con un celular, hay riesgo de error y confusión. Tenemos que distinguir entre lo que puede ser una pareidolia, es decir, un efecto psicológico en donde nosotros encontramos una forma conocida, donde solamente hay sombras, ¿sí? O realmente aparece algo que sí
sin una explicación lógica, es un rostro o un cuerpo humano. Varias fotos de supuestos fantasmas han sido titulares de prensa. Las analizamos con Marco, fotógrafo y ex diseñador gráfico de varios diarios, y Karina, perito fotográfica. Este fue su veredicto. Yo creo que en ese sector donde está ese personaje, justamente hay una superposición de elementos que hace que el fantasma realmente, el que parece un fantasma, esté desenfocado y esté translúcido en la superposición de fotos. No sería un fantasma. La hermandad. En esta foto en particular, esto perfectamente puede haber sido puesto entre estas dos personas y se puede inducir a que la foto está alterada. Yo trabajé en medios de prensa, de escritos, y hay más fotografías de ese accidente en donde ese mismo personaje está en una esquina parado con las manos en los bolsillos. Entonces yo creo que ese mismo personaje es el que estaba ahí y va caminando por entre medio de los autos que están chocados, nada más que eso. Esta también hay que ver, y hay que tener en cuenta el tema de la calidad de la imagen. Entonces aquí también puede haber algún tema de un montaje de una sombra y que esta sombra se asimile a cómo está vestido el minero. Sin embargo, hubo una excepción. Esta foto, publicada el año pasado. Si me pongo a revisarlo con canales de colores, la foto no se nota alterada así con un corte demasiado duro. Entonces, para mí esta sí sería una foto que no tiene una explicación lógica. Podría ser perfectamente un suceso extraño, paranormal. Advertencia. Las fotografías que verá a continuación están respaldadas por vivencias de testigos y peritaje profesional. La foto la tomó un funcionario en un sector del hospital que fue demolido, pero hubo testigos de hechos extraños en ese lugar. Ese es el pasillo de psiquiatría en la parte de internación. Yo trabajé ahí varios años, 6. Igual es como medio escalofriante la foto porque igual me pasaron muchas cosas en el servicio. Siempre a las 3 de la mañana, los cambios de luces, los pasos, los ruidos. Y a las 6 de la tarde ya todo el mundo arrancaba porque todos sabían que algo les iba a pasar. La hermandad. Poco antes de retirarme del hospital me pasó que estaban todas las pacientes durmiendo y a las 3 de la mañana se me apareció una paciente que me abrió la puerta de la residencia. Se paró, yo me senté en la cama y la paciente dio media vuelta y salió. Pero no había paciente. Otras situaciones extrañas que culminaron con una foto ocurrieron en este bar, el Playa de Valparaíso, ubicado en un edificio de más de 100 años y donde el tiempo parece detenido. Aquí, el subterráneo fue en los 90 epicentro de bandas y músicos. Que de repente estábamos ensayando, se cortaba la luz, o que de repente se escuchaban ruido cuando no había nadie. Siempre a uno de los músicos de una de las bandas, me acuerdo, siempre, hoy no, si le había pasado que en una tocata, en una prueba de sonido, le tocaron el hombro. La leyenda decía que en el Playa rondaba el fantasma de un marino, pero cuando Miguel, el administrador, posó para una postal detrás de la barra y solo, en una de las fotos apareció una niña de otra época. Hice el revelado, hice las tiras de prueba. Dentro de esa foto me interesó porque la actitud que tiene Miguel en la barra es una buena actitud, es un garzón que te está esperando, más o menos. Y vi una mancha. Y ahí me di cuenta que aparecía como una imagen mega velada, fantasmagórica quizás para algunos, pero una imagen más velada. Hasta el día de hoy yo tengo muchas dudas de cómo ocurrió.
La forma de postura también de la foto, en la imagen, da a demostrar como que ella se está asomando. O sea, ella quiso aparecer en la foto. Eligió a Pablo también para poder salir en la imagen. Según Miguel, la foto de una cámara análoga coincide con lo que encontraron en el subterráneo. Porque antes esto era como piso tierra, así un poco de cemento. Entonces empezamos a emparejar y encontramos, nos dimos cuenta que había como un hoyo así tapado como en tierra. Y empezamos a excavar y encontramos los huesos, huesitos chicos ya, poquito y vestidos, ropa de niña. Que supuestos fantasmas de otro tiempo aparezcan en forma excepcional en imágenes no sería coincidencia. Para la médium Vanessa Darot y el profesor Hugo Cepeda hay una intención comunicativa. Eso netamente quiere decir que o falleció en ese lugar, o fue sepultada en ese lugar, o las cenizas fueron esparcidas en ese lugar y por eso deambula ahí su energía. Sin duda alguna que se debe tratar de algún alma en pena, que está en situación de purgatorio, que no ha entrado al cielo todavía, o que está salvada, pero no ha entrado al cielo todavía, entonces necesita de nuestra ayuda. Yo he hecho contactos con personas que han tenido 80 años de fallecidos y todavía siguen deambulando porque no se han dado cuenta que llegaron a este otro lugar y que ya no viven en este plano. Argumentos que podrían dar luces sobre otros casos extraños, como el hombre que posó semi-escondido en medio de un grupo de turistas que visitaba el Fondo Los Nichos en el Valle del Elqui. Se puede ver, para mí, parte de un rostro. No tendría intervención de terceros la imagen. No estaría trucada. Sería algo extraño. Porque se ve natural. Se ve como que hay alguien que está escondido entre el niño y la otra persona. La señora Eugenia recuerda que ella misma llevó a esos pasajeros al Fondo Los Nichos y les sacó la foto en la bodega subterránea donde dicen que ronda el fantasma del antiguo dueño. La hermandad. La señora cuando vio la foto en la primera instancia dijo, ¡ay, qué fea la foto, no la quiero! Entonces, y ahí uy, ¿quién es el que aparece ahí? Y nos dimos cuenta que no era nadie del grupo. Volvemos al caso de Consuelo, quien hace 4 años quedó impactada por la foto del supuesto fantasma que captó el hijo de su nana en su antigua casa en Calera de Tango. Llevamos la imagen al perito y este fue su diagnóstico. Esta, incluso puedo ver lo que existe detrás de esta puerta. Así que no le veo algo que la hayan manipulado digitalmente. Para mí no tiene una explicación lógica. Impresionante, no lo podíamos creer. Esto dije, tiene que saberlo la gente. Nunca había visto una fotografía de un fantasma tan bien, entero, completo. Consuelo se cambió de casa, ahora vive con sus padres, pero dice que la pesadilla del fantasma continúa. Me vine a ir acá y siguen las presencias y hay harto, me molestan bastante. Volvimos a visitar a Consuelo, esta vez con investigadores, equipos de detección de actividad paranormal y múltiples cámaras, para saber si se trata de la misma presencia. Varias horas grabamos en su dormitorio y esto fue lo que sucedió. Este es el lugar preciso donde comienza toda esta pesadilla que me sucede. La pieza que está arriba es solamente la mía, aquí las habitaciones están hacia otro lugar de la casa. Y 3 de la mañana, 4 de la mañana, pasa que empieza a crujir la escalera y hay un escalón en particular, que es el tercer escalón, que suena muy fuerte. Escucho paso por paso que llega hasta arriba del ente, como es madera, cruje. Y ahí ya cuando él llega arriba yo ya tengo parálisis. Sí, ya está en estado de shock. Yo ya estoy en estado de shock y me cuesta mucho poder despertar para poder ver, lograr vencer ese miedo y verlo. Pero sí lo siento y yo estoy consciente pero inmovilizada. Yo les voy a demostrar qué es lo que sucede en esta habitación.
Entonces, yo escucho, primer paso. Ese es el sonido clave. Este es el que yo despierto. ¿Has sentido movimiento mientras estás durmiendo? ¿Sientes ese peso que genera el movimiento del cuerpo al subir? Sí, de todas maneras. Los investigadores rastrearon los puntos críticos, llegando a la conclusión que en el dormitorio de Consuelo había actividad paranormal. Tenemos una máquina que se llama GhostMeter, que es la que se sitúa allá. Esta máquina podemos generar algún tipo de contacto con la entidad en la cual se encuentre situada en este lugar, si es que tenemos suerte, ¿ya? Y vamos a poder generar un tipo de diálogo. Volvemos a tener una presencia en estos momentos. Eres el mismo espíritu que se vino de la otra casa y siguió a Consuelo. Una vez sí. No. Llamemos a Consuelo a ver si podemos generar contacto más claro. ¿Puedes dejar en paz a Consuelo de una vez por todas? ¿Te puedes ir? Una vez sí, 2 veces no. No. ¿Estás enojado con Consuelo? ¿No te gusta Consuelo? ¿Es solamente con Consuelo o con alguien más de la familia? Una vez sí, 2 veces no, por favor. Solamente con usted. ¿Tienes algún tema pendiente con Consuelo? Sí. ¿Ella hizo algo malo? ¿Te molesta eso? Sí. Esta es 100% real. No hay ningún... No jugaría con algo así jamás, no sé qué decirte, estoy en shock. La hermandad. Pese al miedo por lo vivido, Consuelo por primera vez tuvo testigos directos de la situación que la agobia. Nunca me imaginé que iba a estar en este momento con tanta presencia. Yo casi me desmayo y sentí unas ganas de desvanecerme que nunca había sentido, y menos en mi habitación. Lo que sí, yo sé lo que hay que hacer ahora, que acudir a mi religión, que es la católica, para poder ayudarme, apoyarme, para que esto no vuelva a suceder. Pablo también quiso aclarar si su foto del bar La Playa refleja algo paranormal. Al analizarla técnicamente, la perito manifestó dudas. Aún así, fuimos al subterráneo del bar, donde los equipos detectaron una supuesta presencia, a la que Pablo interrogó, y mediante sensores y psicofonía hubo respuesta. Hay contacto. Un momento, Pablo, por favor. ¿Tienes 6 años? Sí. Lo que estamos viendo es realmente impactante. En el mismo lugar donde se encontraron huesos y que serían de la misma niña que apareció en esta foto, hubo comunicación paranormal con ella. Ellos y nosotros estuvimos allí y fuimos testigos de más respuestas. ¿Sabes que yo te saqué una foto? ¿Te quieres ir de aquí? ¿Eres feliz aquí? Sí. Sí. Si a él fue elegido, fue por él. Y tiene una respuesta. Se logró comunicar. Tuvimos unos registros increíbles con la PSB-7. Y el tipo de respuesta con este aparato tan pequeño es contundente. Entonces, ¿está la niña aquí? Sí. Igual que fue un poco nervioso porque hubieron respuestas y son medidas por instrumentos que son dedicados a eso, entonces hay como una certeza en cierta medida. Después del contacto y en el mismo lugar, Pablo hizo una nueva sesión, totalmente a oscuras.
Esta vez, nada extraño hubo en las imágenes. Algo que refuerza que las fotos paranormales son escasas y menos de un segundo puede marcar la diferencia. Es bueno aclarar que la investigación de fenómenos paranormales es siempre la suma de indicios. Una manifestación lumínica por sí sola rara vez sea un fenómeno paranormal. Ahora, cuando nosotros unimos esa manifestación lumínica a una voz inexplicable, variación de los campos electromagnéticos, descenso de temperatura, etc., comienza así a tomar forma de un fenómeno extraño o inexplicable. Algo que constatamos con nuestras cámaras en Calera de Tango y Valparaíso, y que estas personas presenciaron en otros lugares. Sin embargo, para peritos e incrédulos, siempre quedará una cuota de incertidumbre al determinar si son reales o no estas fotografías. Un misterio aún por descifrar, al igual que la gran pregunta que se hacen quienes sí creen en estas imágenes paranormales. ¿Por qué aparecieron? ¿Fue por un segundo de azar o porque eligieron estar aquí? La hermandad. Existen. Las imágenes paranormales existen, están ahí a la vista. Vamos a dar cuenta de ellas en un ratito más. Tenemos una imagen impresionante que estamos pronto a mostrarles a todos ustedes. Pero antes, Cristian, me quiero pasar a las casas embrujadas. ¿Existen las casas embrujadas? ¿Tienes antecedentes de esas cargas? ¿Los objetos, las maderas, los concretos, tienen memoria, registro? La respuesta es sí, pero también uno tiene que decir que dentro de la amplia gama de casas embrujadas hay casos excepcionales. Es decir, de 100 casas, al menos una presenta fenómenos extraños o paranormales. Lo mismo que sucede con la fotografía, es decir, la gran cantidad de fotografías que son falsas en la gran mayoría. Sin embargo, existe una, dos que rompen el esquema y nos permite hablar de esto. En este sentido, cuando uno conoce estas casas embrujadas, primero lo que tiene que descartar es una psicosis colectiva, es decir, si todos los que están escuchando están de alguna forma fuera de sí, eso es lo que hay que descartar primero que nada, que sea un fenómeno psicológico producto de una influencia. Pero esas casas, ¿qué tienen? Tienen fantasmas, tienen entes, tienen carga, tienen memoria, tienen energía, son espíritus. ¿Por qué le llamamos embrujada? Porque en general se llaman a estas casas que están siendo parasitadas por entidades de este mundo intermedio e incluso también pueden ser de demonios. Recordemos que muchas veces estos excepcionales casos de fantasmas que hemos visto en nuestro reportaje y en las fotografías, no se dan cuenta muchos que han muerto y quedan deambulando en muchas casas. En ocasiones incluso algunas de estas casas se abren portales entre este mundo físico que conocemos y el mundo del más allá. Hugo, ¿son demonios? Muchos ¿Son casos, espíritus? Sí. Muchos ¿Son casos, ángeles? Sí. Hay de todos. Le voy a decir por qué. Las almas en pena, o sea, quienes están en una situación de purificación, de purgatorio, que no es un lugar, pero los entes incluso espirituales, como son las almas y los ángeles, ya sean buenos o malos, ocupan lugar. No están solamente Dios está en todas partes. Entonces, no sabemos dónde están. Está en una dimensión diversa a la nuestra, pero puede estar junto con otro. Voy a poner un ejemplo muy burdo. Supongamos que las figuras geométricas, que son dos dimensiones, fuesen inteligentes. No podrían poder comprender la existencia de un cubo. ¿Por qué? Porque son una dimensión superior a ella. Como nosotros podemos llegar a tercera, cuarta dimensión, pero es imposible que podamos entender 7 u 8 dimensiones. Entonces, ahí es donde esto ocurre. Pero en realidad existen y aún más, al hacerse presente, pueden ser fotografiadas, pueden ser escuchadas. ¿Por qué? Porque todo esto va en un proceso de evolución.
Antiguamente se trataba de un lavatorio con agua, o de un cirio, o las entrañas de un animal, o observar la luna. Pero a medida que ha ido avanzando la ciencia y la técnica y se han agregado nuevos sistemas para profundizar muchas realidades, estos también son utilizados por figuras y por entes de otra dimensión. Buenos y desgraciadamente malos ¿Cómo también. distinguir, Hugo, si es una energía endemoniada, si es una energía angelical? ¿Cómo saber si nos están engañando? Bueno. ¿Cómo saber si pensamos que es un familiar el que está en esa casa? A lo mejor no lo es. ¿Cómo distinguir? ¿Cómo saber? Bueno, eso depende cómo se ha llegado a este lugar. Si ha sido espontánea, generalmente son gente buena, seres buenos. Ahora, si se invocan, es ahí donde podemos equivocarnos. Que se abre un portal y aparece un ente que yo creo que es mi abuelita, tiene la costumbre de mi abuelita, habla como abuelita. No se olviden ustedes que el diablo sabe por viejo que por diablo. Entonces, él puede imitar. Y al imitar podemos incurrir nosotros en una equivocación. Y lo más grave después es que se cierran portales y no sabemos quién queda adentro. Eso ocurre muchas veces. Y la diferencia hay que destacarla también, ¿sí? El hecho de que los fantasmas, cuando hay presencias fantasmales, tú las puedes eventualmente fotografiar. A los demonios, a los incubos o a los súcubos, por regla general, no. Pero son más fuertes y más poderosos y más malignos, evidentemente, que los fantasmas. Hay que aclarar 2 puntos. Por favor. Lo que dice nuestro gran amigo, el doctor Fay. Los incubos y sucubos, esto ya está en la Edad Media. Cuando se vestían los aquelarres de brujas en las noches de luna llena en los bosques. Cuando el demonio actúa en una relación sexual como macho, se llama incubo. Y cuando actúa como hembra, o sea, con un hombre, se relaciona, se llama sucubo. Porque como el demonio y los ángeles no tienen sexo, porque cada ángel agota su propia especie, su propia individualidad agota toda su especie, no se relacionan, no se reproducen. Por lo tanto, no tienen virtudes reproductivas. Pero sin embargo pueden imitar cómo se reproducen las personas. Y eso puede ocurrir muchas veces. Y es lo peligroso. Álvaro, hay por favor. veces también en las cuales no se trata de un fantasma, no se trata de una entidad, no se trata de un demonio, se trata de la energía que emanó y que va a continuar emanando un suceso trágico. No necesariamente el espíritu, sino hay una cosa que yo siempre guío. Cuando yo fui, he ido 2 o 3 veces al Hospital San José, que está al lado del cementerio general. A mí me llamó la atención los árboles. Sí. Árboles antiguos, 80 o 100 años. Ustedes saben que es el hospital de Tísico. Sí. Precisamente morí de tuberculosis dramático, están 4 o 5 años abandonados, religiosas que llegaron del extranjero y que murieron aquí en Chile cuidando generosamente a esos enfermos. Entonces, las energías pueden impregnarse en entes vivos. Por eso que es muy importante los olores. Los olores hay que ver, por ejemplo, la presencia diabólica es un honor nauseabundo a su socio, a diferencia de la muerte de un animal que es precisamente pastoso. Entonces ahí se puede más o menos determinar. Y ahí cuando uno camina, por ejemplo, en el caso de ese hospital, a mí lo que más me llamó la atención era una capilla que había. Nosotros vimos la capilla y me dijeron que ahí, pues nada, no puede ser. Ya. Cerramos la capilla, nos pusimos en la puerta, todos, estuvimos 15 minutos, volvimos y estaban todos los muebles revueltos. Entonces ahí, se dice que hay una religiosa, que era creo que hija o nieta del general Rondizón, de la Independencia, que aparecía en las noches, siempre. Y en el hospital que fueron ustedes, yo fui una vez. Lo único que experimenté fue que alguien pasó al lado nuestro como arrastrando los pies, como si anduvieran en zapatilla de levantarse, 15 o 20 metros y después de una curva y desapareció. También, importante señalarlo, que hay ocasiones donde estas presencias fantasmales o de gente sombra son proyecciones del mismo campo electromagnético de las personas que lo ve. Muy buen punto eso es muy importante, es decir, no son propiamente tal seres aparte o seres de este mundo intermedio, sino que son proyecciones
de los mismos sufrimientos, de las mismas penas, de las mismas culpas de las personas. Y en ese sentido, nuestro querido Álvaro tiene más de alguna experiencia sobre eso, que es bueno señalarla, es decir, también el campo áurico que constituimos nosotros a veces se proyecta generando las mismas penas. Tú tienes una foto, una casa, Cristian. Por supuesto. Mira, entre las casas hay varias casas embrujadas, pero he querido destacar esta, que es la famosa mansión Mujica de mi querida comuna de Ñuñoa, que es la mansión embrujada de Ñuñoa, conocida por muchos amigos, que está ubicada ahí en Grecia, con Bustamante, en San Eugenio. Una casa construida a principios del siglo, 30 habitaciones, 5 cocinas, 7 baños, 3 pisos. La historia cuenta lo siguiente, que, bueno, esto era de la familia Mujica, ¿ya? El padre vivía evidentemente con su mujer, con su familia, pero aparentemente, según cuenta la historia, tuvo una relación íntima con una empleada de la casa, de la cual surgió un hijo. Cuando la dueña de casa, la mujer de este patrón Mujica, se enteró de que había nacido el hijo de su propio esposo, mató a la empleada, mató al hijo y, a consecuencia de esto, el padre se suicidó adentro de esta casa. A partir de ese episodio han habido una serie de narraciones y serie de testimonios que dan cuenta o que dieron cuenta antes que la vendieran y la demolieran de que ahí había una presencia o al menos almas en pena, porque ojo, el suicidio dentro de todas las muertes en doctrina católica, para hablar del cristianismo, es la negación del propio Dios, el que se suicida. Según Dante, todas estas almas suicidas se transforman en árboles, por cierto, quedan amarradas a árboles, pero sea lo que sea, el suicidio en el caso del padre y estos asesinatos pudieron haber dado ocasión para lo que se ha narrado y que todos los amigos allá en Ñuñoa, por cierto, dan testimonio. Todos saben que cada cierto tiempo se han escuchado gritos. Incluso ahora. E incluso... que hay un banco en ese lugar. E incluso ahora que quedó un banco ahí. Entonces, ojo, muchas veces estos espíritus, estas almas que han cargado más de alguna pena o alguna culpa, quedan en estas casas. No es la única. Y ojo, la recuerdo por estos episodios, pero hay otras casas incluso que tienen, y unos sanatorios que tienen mayor presencia y mayores datos que se pueden registrar con la nueva tecnología. Hermandad, Eduardo Ostomol, en la década del 20, él era miembro de la Cruz Roja, fundó el Preventorio San José. Hablamos del Preventorio San José porque Vanessa ha ingresado al Preventorio. Álvaro ha ingresado al Preventorio. Pero nosotros estamos en este instante en vivo y en directo. Desde el Preventorio San José estamos con el investigador paranormal más importante de Sudamérica, que ha recorrido el mundo buscando casas embrujadas, fenómenos paranormales en distintos lugares. Estamos con Nacho Esquivel, quien ha hecho el ejercicio de ingresar a este preventorio. Nacho, muy buenas noches, bienvenido. Gracias por estar en Chile, gracias por venir a la hermandad. Ciudadano. Buenas noches, no, por favor, gracias a ustedes, es un gusto y un honor estar aquí. Y un saludo muy grande a todos allí en estudio y también a toda la gente que nos acompaña desde su casa. Nacho, has recorrido el mundo buscando fenómenos, acciones paranormales. Has estado en España, en Portugal, por supuesto en Buenos Aires, en Sudamérica. ¿Qué te pareció tu experiencia en el Preventorio San José? ¿Cómo la viviste? ¿Cuál es tu reflexión? Bien, los escuchaba atentamente mientras conversaban en el panel
Y realmente, como tú dijiste, he tenido la posibilidad de recorrer varias partes del mundo investigando y buscando documentar este tipo de fenómenos. Y realmente el preventorio de San José de Maipo aquí nos entregó evidencia, me entregó evidencia, y digo nos porque la vamos a compartir con ustedes y con el público, por supuesto, que es realmente increíble. Evidencia que difícilmente se pueda capturar en una noche de investigación. Y eso tiene mucho que ver con lo que ustedes conversaban ahora en el panel, ¿no? Creo que va a ser sumamente interesante porque sería como la parte práctica de esta doctrina, de esta teoría de la que ustedes conversaban anteriormente. Nacho, tuve la oportunidad de ver hoy día durante la tarde el reportaje realmente impactante, lo que tú vas viviendo, lo que nuestro equipo técnico va viviendo, nuestro camarógrafo Diego en particular. Realmente hay imágenes que son impactantes, que son increíbles. Vamos a compartir con el público un pedacito. Tenemos que ir a un corte comercial pequeño, pero antes quiero que ustedes vean estas imágenes. Nacho Esquivel, el investigador sudamericano más importante de fenómenos paranormales, está en el preventorio en este instante. Comparto con ustedes estas imágenes. Vamos a ir a un pequeño corte. Quédense con nosotros. El 15 de diciembre de 1929, hace más de 80 años, y bajo la iniciativa de la Cruz Roja chilena, se abrieron las puertas de un hospital preventorio infantil en la montaña de San José de Maipo. Su función principal era atender a niños de escasos recursos que padecían tuberculosis, un mal que por esos días era considerado una plaga que día a día cobraba víctimas fatales infantiles. Algunos de los menores que aquí eran tratados superaron la enfermedad. Sin embargo, muchos de ellos, arrancados de sus familias, murieron aislados y lejos de sus padres. Simón, ¿es ese tu nombre? Hoy, a varios años de su cierre, muchos aseguran que en este lugar pasan cosas muy extrañas. Incluso hay quienes aseguran que está literalmente embrujada. No. Alarmados por todos los antecedentes que encontramos al investigar este lugar, trajimos desde Uruguay a Ignacio Esquivel, un experto y reconocido investigador paranormal, para que comprobara o descubriera junto a uno de nuestros equipos qué sucedía en este enigmático lugar. A pesar de su experiencia, lo que vivió aquí lo dejó perplejo. Es bueno explicarle a la gente que estoy con esta grabadora digital y un micrófono incorporado que amplifica notoriamente mi audición a efectos de poder documentar algún tipo de parafonía o psicofonía o fenómeno de voz electrónica. Lo que tengo en la mano es un detector de campos electromagnéticos que están directamente vinculados a las manifestaciones paranormales. La temperatura oscila entre 13 grados, 12 grados. Simón, ¿es ese tu nombre? De inmediato, documentamos este extraño sonido, que lejos está de ser una voz infantil y parece contestar de forma afirmativa. Simón, ¿es ese tu nombre? Simón, ¿es ese tu nombre? Realmente este lugar da ciertos escalofríos, ¿no? Vamos a dirigirnos ahora a la sala de frío, o también más comúnmente llamado sótano. Lo que sí viene en aumento son las manifestaciones en campos electromagnéticos. Estamos en 0,3, ahora volvió a 0,1. No, acá sí es otra cosa, ¿eh?
Sí. Fua. Acá sí me siento mal, ¿eh? ¿Alguien hizo como un gruñido? ¿Qué lo escuchaste? Fue clarísimo. Tanto Diego, por los micrófonos de cámara, y yo, mediante mi grabadora digital, escuchamos una especie de gruñido. Esto sería solo un aviso de lo que más tarde viviríamos en este oscuro lugar. Acá sí me siento mal, ¿eh? Acá sí me siento mal, ¿eh? Tocame la mano, mirá. Se me heló la mano. Ojo, cógelo. No, aparte la sensación que tengo no es para nada positiva acá. Diferente a las habitaciones que veníamos recorriendo. Yo no me estoy sintiendo muy bien acá. Es bueno recalcar que Diego, que estaba manejando la cámara, también escuchó el gruñido. Recuerden que estamos ambos con la amplificación de sonido, tanto él por los micrófonos de cámara como yo por este micrófono, ¿no? Yo quiero hacer una experiencia ahora que siento que puede haber algo manifestándose. Esto que ustedes ven es el SB7, estamos en un sótano, por lo tanto no va a captar ningún tipo de frecuencia radial y hace un barrido por el ruido blanco y ese es el ruido que escuchan. ¿Hay algo en este sótano? A lo largo de mi carrera he documentado mediante este dispositivo respuestas inteligentes e increíbles. Sin embargo, aquí lo utilizamos durante 10 minutos y no salió un solo sonido. Más tarde, la historia sería totalmente diferente. Lo que pudieron escuchar fue solamente ruido blanco, no captura una sola frecuencia radial, nada. O sea que cuando lo utilicemos en la investigación, más tarde y salga algún sonido, alguna respuesta, ya vamos a saber que no fue una emisión radial y que algo o alguien manipuló el dispositivo. Terminada esta recorrida, volvimos a la base. Ustedes ven en momentos distintos todo. Esto es solo parte del reportaje de lo que tenemos, de lo que le pasó a Nacho Esquivel en el Preventorio San José. Lo que ocurrió en el foso es realmente impactante. Lo vamos a ver a continuación. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con lo que pasó en el Preventorio San José con Nacho Esquivel, que usted ni se imagina.